Gracias, buenas tardes a todos. Espero que la sesión de carteles haya sido fructífera para todos y que hayan aprovechado para comer tacos de canasta y demás cosas que estuvieron disponibles. Es un placer estar aquí con tan buenos expositores, compañeros de trabajo. Me da mucho gusto la invitación por parte del Comité Científico de la RAI para llevar a cabo esta actividad. Y me voy a dar un poco de espacio más que nada para leerles de una vez los currículums de cada uno de los expositores. Los voy a leer todos juntos en el orden en que irán presentando. Y antes de eso, bueno, evidentemente que las nuevas sustancias es un problema actual. Hay muchos elementos que se están haciendo a nivel internacional, como son la parte del sistema automático de detección de nuevas sustancias, el cual está implementándose en varios países de América Latina. México está haciendo algunas acciones en este sentido, y esto tiene mucho que ver también con hacer una detección rápida y oportuna para ver qué está pasando con las sustancias. Si bien en nuestro caso no tenemos un problema muy fuerte de esas epidemias donde hay una sustancia y hay muertes inmediata, sí es importante que estemos alerta porque hay varios elementos que ahorita conforman el panorama nacional, como es esta situación de que se está monitoreando toda la parte del fentanilo, y hay algunos aspectos que aún no conocemos relacionados con lo que son toda la parte de los adulterantes de las drogas, y que son elementos que debemos de ir evolucionando y los buscando, porque a veces los usuarios incluso dicen que consumen cierta sustancia, pero con toda la parte de adulterantes se vuelve muy complicado, ¿no? Y en ese sentido, pues es parte de lo que vamos a hablar en esta mesa. En ese contexto, me permito invitar a nuestros excelentes ponentes. En primer lugar tenemos al doctor Hugo González. Él estudió medicina en la Universidad Autónoma de Nuevo León, realizó la especialización de psiquiatría en el Instituto Nacional de Psiquiatría, obtuvo el título por parte de la UNAM y desde hace más de 20 años trabaja en el área de adicciones, en particular en lo relacionado con patología dual. Actualmente es el coordinador de la Clínica de Trastornos Adictivos de esta institución y es profesor titular del curso de posgrado en el manejo de adicciones de la Facultad de Medicina. Gracias por aceptar la invitación, Hugo. Después nos acompaña el doctor Eduardo Calixto. Él es médico cirujano y doctor de la UNAM. Realiza una estancia postdoctoral en la Universidad de Pittsburgh. Actualmente es investigador en ciencias médicas y jefe del Departamento de Neurobiología de esta institución. Él es miembro del SNI y es académico de la UNAM. También nos acompaña una entrañable amiga y compañera de carrera, que es la doctora Clara Fleis, que ella es doctora en Psicología Social por parte de la universidad, es investigadora en Ciencias Médicas también por parte de la Dirección de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales de esta institución, y es miembro también del Sistema Nacional de Investigadores, que ayer algunos de nuestros compañeros les ratificaron este título. Este es el caso de la doctora. Ella ha colaborado en diversos proyectos de investigación sobre consumo de drogas y otros problemas de salud mental, particularmente en las encuestas nacionales, y uno de sus intereses es la depresión masculina desde la perspectiva de género. Ella ha publicado diversos artículos científicos sobre este tipo de temas, tanto a nivel nacional como internacional. Adicionalmente, para lo que es el cierre de esta mesa, nos acompaña el doctor Jesús Ramírez Bermúdez. Él es psiquiatra y neuropsiquiatra por parte del Instituto Nacional de Neurología, también es doctor en ciencias por parte de la universidad, es también miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2 y actualmente en nuestro instituto en realidad, no sé si del instituto, es director general adjunto en salud mental propiamente, ¿no? Entonces, un gusto y le cedo la palabra al doctor Hugo González para dar inicio a la primera conferencia. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes. Siempre es un gusto estar aquí en este auditorio que desde hace 27 años conozco, cuando entré como residente a este hospital. Y en el contexto de la mesa que me invitaron a participar, que es una mesa dedicada a sustancias sintéticas, pues propuse un tema muy particular, que es el conocido como chemsex o chemsex, si lo queremos castellanizar, o sexo químico,
que pues viene siendo un patrón de consumo muy particular de sustancias sintéticas, y que para poder contextualizar yo les quiero comentar que hay muchos modelos para entender el fenómeno de las adicciones. Un modelo ecológico nos habla de una tríada donde participa el individuo, la sustancia y el contexto. Creo que en este caso es un buen modelo para tratar de explicar pues esta conducta conocida como chemsex. El chemsex tiene todo que ver básicamente con hombres que tienen sexo con hombres, es decir, coinciden en la mayor parte de los casos con la comunidad LGBTI, y pues esta comunidad en términos generales también va a tener ciertas características o patrones de consumo que los diferencia de otros colectivos, y están viendo aquí una encuesta que realizó un joven investigador, Ricardo Baruch, del Instituto Nacional de Salud Pública, y hasta donde yo ubico, pues es la única encuesta que se ha hecho en México directamente con población LGBTI en relación a su consumo de sustancias. Es un cuestionario aplicado por internet, se difundió en cierto momento por redes sociales, estuvo abierto para ser contestado por quien quisiera participar durante 6 semanas, y finalmente pues quienes lo contestaron fueron mayoritariamente hombres gays y bisexuales, que para fines del análisis se agregaron en menor medida mujeres lesbianas y bisexuales, y otras personas, otros grupos dentro del gran colectivo que es el LGBTI. Como podemos ver, la encuesta la contestaron mayoritariamente personas en un rango de edad que, bueno, desde mi edad los veo jóvenes, digamos menores de 35 años, mayores de 20, y este grupo pues es un grupo en todos los colectivos, no solo en el LGBT, es un grupo que pues tiene más prevalencia del consumo de muchas sustancias, porque se coinciden una serie de situaciones sociales, recreativas, etcétera, etcétera. En el caso de la población LGBT que contestó este cuestionario, vemos que más del 70% contestaron haber consumido alguna vez en su vida, por ejemplo, cannabis. Si lo trasladamos, lo comparamos con lo que podemos encontrar en las encuestas epidemiológicas, que no es que sea la misma metodología, pero podemos darnos cuenta de que la magnitud de consumo en el colectivo siempre es mayor. Como segunda sustancia más frecuentemente usada son los poppers, supongo que todo mundo sabe que son los poppers, que se han usado desde hace muchísimos años también por el colectivo gay en actividades sexuales, pero que en este caso voy a hablar de otras sustancias, no solo de eso, y podemos ver otras sustancias muy usadas, la cocaína, las tachas MDMA, el LSD, y que en todos los casos la frecuencia de consumo reportada por quienes contestaron esta encuesta, pues es mucho mayor que la población general. En los comparativos con la ENA del 2011, en este caso estoy poniendo acá, pues vemos que son cifras mucho mejores. Insisto, no podemos comparar directamente las cifras, pero es nada más para darnos una idea de la magnitud del consumo. En esta encuesta también, curiosamente, interesantemente, el investigador preguntó cuáles eran las razones para usar estas sustancias. En este caso lo dividió entre hombres y mujeres. Podemos ver en el lado de hombres, que también es el grupo que yo me voy a concentrar el día de hoy. En primer lugar, la respuesta era para sentirse relajado. Pero vemos las siguientes 3 razones, eran para desinhibirse, muchas veces en el contexto de relaciones sexuales, para tener un sexo más placentero, es decir, agregarle un plus a la actividad sexual sin sustancias, y para tener sexo más intenso. En menor medida vemos otras causas que las pueden leer en la gráfica. Vemos cómo en el caso de las mujeres lesbianas y bisexuales, que también las colocaron en la misma categoría, pues vemos que en realidad son otras razones las principales, quedando la razón para tener sexo placentero en un nivel un poco más bajo.
Entonces, a nivel de hombres gays y bisexuales, sí hay una conducta, un patrón de consumo con esta búsqueda de la desinhibición, del sexo más placentero y del sexo más intenso. ¿Cuáles son los lugares habituales de consumo de los hombres de esta encuesta también? Vemos, y son los que señalo acá, lugares de encuentro y en citas para sexo. Para quienes no sepan qué es un lugar de encuentro, nos podemos referir a saunas, baños públicos, algunos parques, lugares que son conocidos, el famosísimo último camión del metro, no sé si también alguien se sepa esa historia, le llaman la cajita feliz. Vemos otra buena razón de consumo en citas para sexo, ¿no? Es decir, cerca del 20% de los hombres gays reportaron usar drogas para tener un contacto sexual con alguna persona, y yo quiero aclarar que también hay situaciones que a veces se confunden con prácticas sexuales como las fiestas privadas, reuniones caseras, los famosos after, donde ya pues se agrupan una serie de personas, amigos a veces, y que van a consumir, y muchas veces con un contexto sexual, es decir, no nada más es como para esta cita exclusiva para el sexo, sino que el contexto sexual trasciende a otras actividades sociales y comunitarias del colectivo. Entonces, conociendo estos antecedentes de lo que sucede en la población mexicana, vamos a pasar a entender un poco qué es lo que se ha definido como chemsex. El chemsex no es nuevo, insisto, el uso de alguna sustancia química para tener relaciones sexuales, pienso que es antiquísimo, pero el chemsex se refiere a una conducta muy particular. Para empezar, surge o se expande a través del surgimiento de las redes sociales, del internet, de los teléfonos inteligentes, ya que los contactos se suelen dar básicamente a través de redes sociales. También obviamente que en fiestas, en contacto frente a frente puede ser una de las formas de contactar este tipo de actividad, pero las aplicaciones geolocalizadas, como le llaman, son básicas. El uso de sustancias también en esta práctica difiere, digamos, al uso tradicional que podría haber existido antes con los poppers, con el alcohol, con la marihuana, ya que ahora se están incluyendo drogas sintéticas, que es el punto de esta mesa. Una de ellas es el cristal. Aquí en la Ciudad de México, por lo menos, el cristal no es una de las sustancias que veamos más con frecuencia, no es como cuando vamos a Guadalajara o vamos a Hermosillo, donde el cristal es ampliamente utilizado. Acá en México yo lo que he visto es que el cristal se está usando mucho justamente en la comunidad gay y mucho en relación a este tipo de prácticas. Entonces vemos el uso de una sustancia trasladada a un contexto muy específico y a individuos muy especiales. Otras sustancias que se han usado son, por ejemplo, la mefedrona y otras catinonas, que el nombre popular callejero son sales de baño. Acá en México, hasta donde yo sé, y les voy a contar que la fuente principal de información que yo tengo son los mismos pacientes, es decir, ellos son los que nos explican muchas veces qué es lo que se mueve. En Estados Unidos, en Inglaterra, en Canadá, las sales de baño son muy populares y, como lo mencionaba Jorge, no se venden directamente aquí en México como sales de baño, pero es posible que algunas de las sustancias que usan los participantes en este tipo de prácticas tengan como un adulterante catinonas, ¿no? Ese es un tema complejo, el de no conocer exactamente qué contiene cada sustancia o qué potencia, qué concentración, y pues bueno, es un tema, ¿no? Otra sustancia sintética que también aquí en México se usa mucho en estas prácticas es el GHB, gamma hidroxibutirato, conocido callejeramente como G simplemente. También tenemos otras, el cloruro de etilo, que es un spray que se usa para lesiones musculares en deportes, etcétera, que es de libre venta en cualquier farmacia.
y que es usado mucho en nuestra población mexicana. Yo no he escuchado reportes en Estados Unidos del uso de cloruro de etilo, pero supongo que los habrá. Los poppers, y podemos poner un etcétera, ¿no? Porque también hay un fuerte consumo de crack, que no es una sustancia sintética, de alcohol, desde luego, marihuana, tachas, etcétera, etcétera. Pero aquí en México me voy a concentrar en el cristal, quizá en el GHB, cloruro de etilo. En Estados Unidos, en otros países se han hecho hasta documentales, estudios ya con poblaciones más amplias para conocer un poco qué sucede con un grupo tan particular. Y ahora no puedo pasarla, ahí está, perdón, creo que ahora me atrasé. ¿Alguien me puede ayudar a retrasar una práctica? Ahí está, no, la anterior, por favor. No, ya te pasaste, ahí. Entonces, chemsex es una palabra acuñada específicamente para este tipo de prácticas relacionadas con aplicaciones sociales sexuales usadas por hombres que tienen sexo con hombre, que es lo que dice HSH. También desde otros modelos antropológicos y sociales, a esto se le ha dado el nombre de una sindemia, que es la conjunción de, aquí lo voy a leer textual, comportamientos específicos asociados a uso de drogas recreativas también específicas antes y durante la actividad sexual. Es decir, es la unión de dos prácticas que tienen riesgos per se y que al combinarse se van a incrementar los riesgos, se van a potenciar y que van a desarrollar una, digamos, una dinámica, una inercia propia de funcionamiento que trataré de explicarle en estos minutos para hacerme entender de qué es lo que quiero explicar. Yo veo mucha gente joven, seguramente muchos estudiantes de salud mental, pues estos fenómenos que parecen raros o extraños, en la práctica los vamos a ir encontrando cada vez con mayor frecuencia. Yo les quiero decir nada más que si esta práctica, así como la describo, hace 2 años quizá no había ningún paciente en la clínica o en la práctica personal, pues ahora en el último año, pues resulta que en una semana pueden hablarte 2 pacientes o 3 que tienen más o menos el mismo perfil, ¿no? Gente joven en términos generales, que funcional en muchos sentidos, que se empiezan a involucrar hombres que tienen sexo con hombres en prácticas sexuales, inicialmente pues con el fin de las prácticas sexuales, buscar algo placentero, algo divertido, conocer gente, pero en este contexto es donde se ha empezado a infiltrar el uso de sustancias y hasta el más sensato, porque esa es la experiencia que yo he tenido con muchos pacientes, en cierto momento dicen, bueno, vamos a darle una fumadita a ver qué se siente. Y ahí se empieza a echar a andar el mecanismo biológico, neurobiológico de las adicciones con sustancias como el cristal, que a mi modo de ver también es de las más fuertes que hay ahorita en el mercado. ¿Por qué empiezan los hombres que tienen sexo a usar esto? ¿En qué contexto? ¿Cuál es la diferencia entre el uso recreacional que se podría dar en un bar, en un antro, en un rave? Bueno, acá es con el objetivo de tener sexo a lo largo de horas o días, es decir, el performance puede durar mucho más tiempo por los psicoestimulantes, animarse y desinhibirse para tener prácticas sexuales más extremas, para tener reuniones sexuales con múltiples participantes, ya lo decía, para la desinhibición sexual. Muchos pacientes lo señalan como una motivación de consumo, es que yo soy muy inhibido, no me siento seguro con mi cuerpo, me siento gordito, me siento flaco, entonces pues en ese contexto el uso de una sustancia pues ayuda a la desinhibición. Riesgos, pues que puede haber interacciones farmacológicas inesperadas entre las mismas sustancias que usan para el chemsex, o por ejemplo muchos de estos pacientes también son portadores de VIH y pueden estar en un tratamiento antirretroviral, entonces ahí hay interacciones que no se conocen, no se han estudiado a fondo.
es una vía para empezar a usar drogas intravenosas. El cristal habitualmente se usa fumado, algunos lo pueden ingerir, pero dentro de este contexto el inyectarse se ha convertido también en una práctica común. Se asocia mucho con no usar condones directamente, con perder el apego al tratamiento antirretroviral. Esto ha generado mayores infecciones de transmisiones sexuales, el uso de profilaxis post-exposición y también preexposición, la famosa PrEP. Y como datos psiquiátricos, normalmente cuando llegan con uno, llegan porque tuvieron un cuadro psicótico, ¿no? El cristal, los psicoestimulantes son particularmente buenos para generar cuadros psicóticos inducidos. Ya me perdí, ahí estoy. Voy a señalar con un poco de imágenes cómo es el contexto para, pues, quienes no lo conocen o no se lo imaginan. Hay varias, esta es una de las más famosas, Grindr, una aplicación donde la gente pues sube su perfil, sus gustos, sus preferencias y está geolocalizada, es decir, me dice hay una persona a 100 metros, a 200 metros, a 500 metros, a 1 kilómetro, y en este mundo, yo le llamaría es todo un submundo, una subcultura, hay, por ejemplo, de repente alguien pone en su perfil este diamantito, ¿sí? Entonces uno dice, qué lindo diamantito. También pueden poner dulces, eso es bastante común. Y son códigos contextuales que nos hablan de, el diamante habla de que va a haber cristal. Y los dulces hablan pues de una combinación de sustancias como tachas, GHB, etcétera, etcétera. Entonces son los códigos que se emplean para ubicar pues quienes tienen este interés, este perfil, digamos, ¿no? Hay otras aplicaciones que inclusive son más masivas, citan a las personas o se organizan en hoteles y en estos hoteles se ocupan varias habitaciones, siempre va a haber la presencia del vendedor, es decir, del narco, que ocupa una de las habitaciones y es donde la gente se va acercando a comprar lo necesario para la fiesta y se pueden pasar viernes, sábado, domingo en un consumo continuo que per se ya tiene un montón de complicaciones. Por ejemplo, alguna vez conocí un caso donde hubo un muerto por un paro cardíaco, una persona joven que se estaba inyectando cristal y pues puede producir este tipo de consecuencias pues inmediatas, en un contexto en que todo el mundo está colocado y que no le podían brindar una ayuda adecuada y el miedo a que venga la policía, etcétera, etcétera. Entonces se complica por las cuestiones contextuales. Tengo un minutito y ya nada más es que pasen las gráficas. Ya había mencionado algunas de las prácticas de riesgo como el slamming, que es usar por vía intravenosa cristal, mefedrona, cocaína, prácticas sexuales como el bareback, el tener sexo sin condón, el fisting, que si alguien no sabe qué es el fisting, les recomiendo que lo googleen para que vean de qué va. No se los voy a explicar porque no tengo tiempo. Aquí vemos las fotos de algunas de las drogas utilizadas, el crack, el GHB, que es un líquido, la ketamina también la podemos incluir, el cristal. Estos son los botecitos de spray con cloruro de etilo, las tachas, y el lío es que también hay una combinación en muchas ocasiones sin conocimiento de los riesgos que esto puede implicar. Ya para terminar, esta cosa no me quiere funcionar, ahí está, el doctor Calixto es experto en el tema. Bueno, todo esto tiene que ver con la dopamina, el uso de estas sustancias, el cristal libera una cantidad increíble de dopamina en el espacio sináptico, en la región encargada de la recompensa. Entonces el reforzamiento positivo es intensísimo. Aunado a un placer sexual intenso, los dos reforzadores positivos, sexo y droga, se combinan y esto nos genera
situaciones donde la gente no puede luego tener sexo sin el usar algún tipo de sustancias. Nada más para completar, el problema con el tratamiento de este tipo de situaciones es de que los servicios tradicionales que van quizá desde AA hasta centros profesionales, pues están enfocadas a la abstinencia total, cosa que muchas veces el colectivo lésbico gay no está dispuesto a hacer. Hay poco conocimiento de los ámbitos recreativos y del uso de sustancias por la población LGBT, y también que el personal a veces no está capacitado para atender otros problemas como es el VIH, enfermedades de transmisión sexual, etcétera, etcétera. En otros países hay páginas, hay recursos, por ejemplo, veía esta, y ya la última, Jorge, este lindo lugar en Londres, en la calle 56 Dean Street, que ya es una institución por sí misma, donde empezaron a dar un tratamiento enfocado a la reducción de daños en este grupo de colectivo con estas características tan particulares. Y con esto termino para que tengamos tiempo y al final tenemos espacio para algunas preguntas, respuestas, etcétera. Muchas gracias por su atención. Bueno, a continuación sería la presentación del doctor Calixto. Él nos va a dar la conferencia Disminución de la abstinencia a GABA por nuevas drogas sintéticas. Muy buenas tardes. Cuando uno habla sobre ahora el mecanismo de qué tienen algunas drogas para generar tanta adicción, uno se queda pensando, ¿cuál sería uno de los mejores modelos para poder hacer esto? Y déjenme decirles que lo que les vamos a presentar es toda una serie de experimentos que se han hecho en el laboratorio para encontrar cuál es el mecanismo que utilizan algunas drogas para poder hacer fenómenos de abstinencia, específicamente drogas que tienen que involucrarse con el sistema de inhibición más importante que tiene el sistema nervioso central, que es el GABA. Cuando uno habla del GABA, tiene que hablar uno en el entendimiento de las benzodiazepinas, de los barbitúricos, del alcohol, de los neuroesteroides. Todas estas drogas en función generan una disminución de la actividad cerebral. Es decir, ¿cuál es el común denominador de utilizar una benzodiazepina? Disminuir la capacidad de disparo neuronal. Y esto, bueno, lleva prácticamente una disminución de la ansiedad o una inducción del sueño. Pero ¿cuál es el riesgo y el peligro de todo esto? Y viniendo de este proceso, déjenme decirles cuál es el mecanismo. Entonces, a ver, ahí está. Uno de los modelos utilizados sobre esto es el modelo del mono papio-papio, que tiene una característica fundamental, y es que el mono papio-papio tiene una epilepsia genética. Esta epilepsia es que si usted le pone luz estrobótica, el animal convulsiona. Y en estos estudios se dieron cuenta que cuando le ponían GABA, pues disminuía esta actividad. Pero lo interesante, y un GABA inyectado desde afuera, se ponían cánulas para que se inyectara el GABA, unas bombas osmóticas, que lo que permitían era una inyección constante de GABA y evidentemente al mono se le quitaba la epilepsia. Pero lo característico fue que después de generar ese evento, el mono empezó a tener una actividad epiléptica que no tenía, marcada aquí en rojo. Y esta estructuración es en donde había recibido el GABA en sí. ¿Qué quiere decir esto? En este mono y en este modelo se puede inducir un modelo de epilepsia totalmente distinto al que tiene genéticamente. Y entonces, como se le aplicó GABA durante varios días y esta epilepsia apareció después de habérsela quitado, se le denominó síndrome de abstinencia a GABA. Y esto entonces llevó al entendimiento de que la epilepsia era como consecuencia de haber puesto y después quitado, de haber interrumpido la instilación de GABA, y que se acompañaba de una actividad epiléptica espiga honda de alta frecuencia, y que además en el mono se acompañaba de un mioclonus del área contralateral a donde se había hecho la instilación. Ahí se genera, estamos hablando de la década de los 80 del siglo pasado, Simón Brailovsky en Francia genera este fenómeno, lo trae a México y la pregunta es, ¿se puede hacer este modelo en rata? Y se logra hacer en rata.
La característica es, ahora ponemos el GABA, se lo quitamos, estoy resumiendo prácticamente 10 años de investigación con esto. Si la concentración se incrementa de GABA, empezamos de 0.5 milimolar, 1, 3, 5, 10, 20. Entre más se utilice la concentración, el tiempo de instilación se puede acortar y la abstinencia es más rápida. ¿Esto qué quiere decir? Es una abstinencia dependiente de la concentración. Ya sé que muchos de ustedes me pueden decir, doctor, pues es lógico, lo que usted está poniendo es un neurotransmisor inhibidor, lo quita y se genera una hiperexcitabilidad neuronal, que al electroencefalograma se ve así, y que cuando lo analizamos en el espectro de frecuencia, entre más rojo se ve es que hay mayor actividad en ese sitio. Cierto, el punto es que se puede llegar a esa concentración 5 milimolar en el espacio sináptico, la respuesta es sí. Y esto se puede dar incluso en condiciones de abstinencia o de epilepsia. Es decir, se puede alcanzar tanto la concentración de GABA en ese espacio sináptico que este fenómeno, que lo hemos hecho ya característico en nuestro laboratorio, se puede inducir fisiológicamente. Cuando se hace este estudio, se puede lograr identificar que en la corteza cerebral donde se instiló el GABA y en el área del tálamo, se genera ese foco epileptógeno, mostrando que hay una comunicación entre la corteza y el tálamo de esa región. Cuando analizamos las enzimas que están involucradas en esto, en especial la enzima que sintetiza el GABA, disminuye su expresión y no solo la expresión, disminuye la actividad de la enzima. ¿Esto qué quiere decir? Que las neuronas se dan cuenta que hay mucho GABA afuera y dicen, ¿para qué sintetizamos más? ¿Y para qué sintetizamos la enzima si hay mucho GABA allá afuera? El problema es ese. Se deja de sintetizar GABA y esto es lo que genera la hiperexcitabilidad. Es un cambio dinámico muy fuerte. Pero para esto les estoy diciendo prácticamente que en la década de los 90 y llegando al 2000 es prácticamente el mecanismo de inducción que generan algunas abstinencias como las benzodiazepinas y los barbitúricos. Y en este contexto nos damos cuenta que no solamente se incrementa la actividad neuronal, sino también disminuye el número de receptores. Estamos diciendo que es una fenomenología en donde se disminuye la síntesis de GABA, pero también los receptores cambian. Y esta down regulation se mantiene constante, al menos en la corteza cerebral. Y nos dimos cuenta también que esto disminuye no solamente la síntesis, la presencia de receptores, sino que también disminuye la liberación del neurotransmisor. Entonces se descompone prácticamente todo el sistema. No hay síntesis, no hay liberación, no hay receptores. Y por lo tanto, en resumen les puedo decir que a nivel electroencefalográfico vemos una actividad de espiga onda cuando usted pone GABA. A nivel de las rebanadas de cerebro se ve un incremento de la actividad sináptica. Por ejemplo, en esa multiespiga podemos mantener las rebanadas de animales vivos por mucho tiempo y estar viendo cómo se genera ese fenómeno. O hacer que una neurona se vuelva epileptogénica, generando platós de calcio y genera muchísimos potenciales de acción. Y el resumen es que este mecanismo genera un fenómeno presináptico en donde disminuye la expresión y la actividad de la glutamato descarboxilasa, la enzima que sintetiza GABA, disminuye la liberación de GABA, disminuye la concentración de GABA en el espacio sináptico, disminuye el número de receptores al GABA, se modifica la expresión de las unidades del receptor y además hay un incremento de calcio postsináptico. Todo esto es un mecanismo, si ustedes se dan cuenta, concatenado, en donde indica claramente que la expresión y la forma como se está generando la inhibición cambia totalmente en el cerebro. Y específicamente en la zona donde recibió GABA, con tan solo haber puesto 2 horas de GABA en ese contexto. Pero lo interesante de todo esto, una de las cosas muy interesantes, digo, este es un mecanismo ya prácticamente estudiado en nuestra línea de investigación, fue cuál es una de las propiedades que tiene este síndrome. Síndrome entendido como signos y síntomas. Aquí el punto es que nos dimos cuenta que si usted le ponía fenitoína, pentobarbital, etosuximida, valproato, carbamazepina o diazepam, cualquiera de estas drogas que por sí solas son capaces de inhibir cualquier foco epiléptico, ninguna bloquea al síndrome de abstinencia GABA. Quiere decir que hay y existe una resistencia farmacológica de este modelo. Y entonces, cuando se plantea esto, en 1994, desde el 86 al 94, se indica que es un modelo para poder estudiar, como una propuesta para poder estudiar, pues epilepsias resistentes
a tratamientos farmacológicos. Lo que no esperábamos es que teníamos que hacer más experimentos para llegar a un punto que estas drogas, que evidentemente son antiepilépticas, no tienen efecto, pero nos dimos cuenta que drogas sintéticas, en especial las fluorobenzamidas, tienen efectos sobre esto. En colaboración con el Instituto Politécnico Nacional, con el doctor Mesa, el doctor Mesa estudió algunas de estas drogas que tienen en común denominador ese anillo benzoico, que cuando se le aplican o se le ponen sustituciones en ese anillo, en especial fluoruros, se parecen mucho a benzodiazepinas. Y en ese contexto, estas drogas pueden ser drogas de abuso que se pueden vender en el mercado negro y entonces generan una disminución, por ejemplo, de la ansiedad. Y se entendió que el proceso era antiepiléptico y que esto existe una relación estructura-función. Déjenme decirles que para 1989 se utilizó por primera vez una droga que se llama HPP, de esta característica, y se dieron cuenta de algo muy característico. En rojo, como ustedes ven aquí, la aplicación, en el momento en que quitamos al GABA, pues aparece la actividad epileptogénica, y cuando ya hay actividad epileptogénica le ponemos el HPP, se va esta actividad. Eso motivó una publicación y la sorpresa, no que era resistente, no que este modelo podía ser resistente para estudiar medicamentos antiepilépticos, la respuesta es no lo es. Y tanto no lo es que empezamos a utilizar drogas que no solamente se parecían en sí, sino que fuimos sustituyendo y nos dimos cuenta que había una relación estructura-función. Y que si se le pone un flúor en el carbono 3, que ahora le llamamos F3-HPP, este mecanismo es todavía más fuerte. Que tal pareciera que hay drogas que inhiben a este mecanismo de abstinencia. Y todavía más, que estas no solamente bajan la potencia o disminuyen la potencia, sino que cambian la expresión de número de espigas ondas en el electroencefalograma. Todo esto es en animales, de nuevo, en ratas Wistar, en donde el animal era normal hasta que le aplicamos GABA, se lo quitamos y genera este fenómeno. Bueno, hoy les puedo decir felizmente que tenemos otras drogas, incluso distintas al HPP, una que se llama CF3-HEPA y DCF3-HPA. Y con una potencia tan grande que nos fuimos para atrás y dijimos, estamos hablando de la posibilidad de modificar un modelo que parecía resistente y que no lo era, ¿no? Y ante esto, pues hicimos, lo que ustedes tienen aquí de este lado es la potencia del electroencefalograma con respecto a los diferentes días después de haber puesto el GABA. Y nos dimos cuenta que en realidad el CF3-HPA tiene una potencia increíble. Vean ustedes, regresa farmacológicamente, es decir, la actividad epileptogénica la bloquea desde el día 1, después de haberle hecho este síndrome. O sea, lo que estamos diciendo es que desde el punto de vista cuantitativo podemos medir en qué momento una actividad de abstinencia se va. Y cuando vemos contamos el número de complejos espiga onda, este fenómeno prácticamente se cae desde el día 1 o del día 2. ¿Esto qué quiere decir? Que este fenómeno, desde el punto de vista farmacológico, a nivel electrofisiológico lo podemos cuantificar. Pero lo interesante es que cuando nos fuimos a medir la conducta, hoy sabemos que hasta para publicar un artículo necesita este artículo tener el punch, de tener varias conductas o varios elementos de estudio. Y uno de ellos es el laberinto elevado en cruz. El laberinto elevado en cruz, este instrumento que ustedes ven aquí, tiene 2 brazos cerrados y 2 brazos abiertos. Cuando un roedor normalmente no tiene ningún problema, camina por estos brazos abiertos y es feliz, incluso hay algunos que hasta se caen, los volvemos a poner, y esto marca claramente que su conducta pues no es ansiosa. Pero los que tienen ansiedad se meten a los brazos cerrados, tienen miedo, no quieren explorar. De tal manera que una manera de ver si hay una actividad de ansiedad en animales, en cualquier modelo de abstinencia, el laberinto elevado en cruz es maravilloso. Y cuando uno cuantifica esto, estos son los controles, ve usted en blanco, y lo activamos con la abstinencia, esto quiere decir que quedan menos tiempo en los brazos abiertos y se quedan más tiempo en los brazos cerrados. Esta gráfica en negro es lo que marca claramente que los animales están en un estado de ansiedad. Bueno, cuando nosotros los retamos y les ponemos las drogas, nos damos cuenta que estos animales
no les disminuye la ansiedad. Entonces ustedes van a decir, doctor, sí les disminuye la actividad electrofisiológica, pero no les cambia la conducta. Y entonces aquí es en donde nos damos cuenta que nos habíamos llevado un chasco anteriormente. Hoy lo que vemos es que sí podemos medir este cambio, pero la conducta no se modifica. Tenemos que ir todavía a modificar dosis para que la conducta se vea favorecida. Como términos finales, aquí les pongo un resumen de cuáles son nuestros hallazgos, en donde el HPP es el que disminuye casi 31% la abstinencia. ¿Qué es lo que estamos diciendo con esto? ¿No? En relación al HPA, que es el 14, el HEPA, el CF3-HPA 14 y el HPA solo 13% con respecto al DIS-CF3-HPA, que es 1.5%. Esto quiere decir que hay una relación estructura-función de estas drogas sintéticas, nuevas, con una amplia posibilidad de que esta sea una nueva, digamos, farmacología para poder disminuir síndromes de abstinencia, en especial que tienen la generación con la neurotransmisión GABAérgica. Queda muy claro que entonces el incremento de esta actividad del SAC sí es susceptible a disminuirse y todavía más, que hay una relación estructura-función inhibitoria de estas fluorobenzamidas sintéticas y que esta conducta ansiosa no se modifica para estas drogas. Queda muy claro que tenemos una posibilidad de poder decirle al mundo que podemos ir en contra de la abstinencia de drogas GABAérgicas muy pronto y que esta posibilidad de tratamiento pues próximamente puede ser una nueva estrategia para tratar estas abstinencias. Y mi agradecimiento para Angie Moreno y Saraí Arias, que han sido quienes han llevado estos experimentos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Calixto. A continuación será el trabajo de la doctora Clara Fleis, coqueteando la chiva y el cristal, buscando de nuevo el rush. Gracias. Okay. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Es un gusto enorme estar aquí en mi casa con mis colegas, presentando por primera vez parte de los resultados de este estudio amplio que recién estamos terminando en la frontera norte del país. Y bueno, me da una enorme alegría compartir estos resultados con ustedes. Quisiera que hiciéramos brevemente como un viaje a la frontera, porque de pronto no volteamos a ver hacia allá. Y la verdad es que la situación de la población que usa heroína y que además está consumiendo otras drogas sintéticas, que también voy a abordar parte de esto, es muy dura, por decirlo en una palabra. Muchos de ellos están fondeados en el consumo de estas drogas y realmente tienen repercusiones muy importantes, no solamente en su salud física, sino en su vida emocional. Espero ser una interlocutora pues digamos justa con todo lo que ellos me han enseñado y me han transmitido para decirles cuáles son todas sus experiencias alrededor del consumo de heroína, de cristal y de otras drogas. Voy a combinar la presentación con la parte de los datos epidemiológicos para encontrar a estas poblaciones que ya no están en sus casas ni en sus hogares. Llegamos a los centros de tratamiento. Voy a mostrar datos estadísticos de esta parte, pero también es muy importante contarles estas historias, estas narrativas, estos significados que ellos mismos han dado a sus experiencias con el consumo de estas drogas. Entonces, desde ahí va a ser como voy a estar presentando esta información. Bueno, voy a empezar porque tengo muy pocos minutos y tengo mucha información que compartir con ustedes. ¿Por dónde le cambio, perdón? ¿En cuál flecha? Ni vi la flecha. Aquí. Ok. Bueno, sabemos que existe un problema importante a nivel mundial, sobre todo en Estados Unidos, con el consumo de opioides, por esta comercialización excesiva de distintos medicamentos. Me voy a centrar en el problema que tenemos en México. No tenemos, digamos, esta dimensión, estas magnitudes del consumo de estas sustancias. Sin embargo, sabemos que nuestro país es productor de heroína para el mercado ilegal. No tenemos un consumo alto de heroína y de otros opioides. La encuesta
de consumo de drogas, tabaco y alcohol. Nos dice que ha crecido la prevalencia, pero como les digo, estas poblaciones ya no están en casas y estas encuestas se hacen con población que está en sus hogares. No tenemos un consumo alto, sin embargo, sabemos que la búsqueda de tratamiento es mayor en los estados fronterizos, ahí es donde tenemos un consumo más alto, y de hecho los egresos hospitalarios reportados en 2017 pues se dieron principalmente entre Sonora y Chihuahua. De ahí que nosotros hicimos el estudio en 3 ciudades, en Tijuana, en San Luis Río Colorado, que está en Sonora, y en Ciudad Juárez. El cristal se suma a esta problemática de consumo en la frontera y en distintos estados del país. Además, les voy a presentar datos sobre cómo las sobredosis son frecuentes en estas poblaciones y la mayoría de ellos tiene hepatitis C y una proporción mayor a la media nacional VIH. Y bueno, desafortunadamente la estructura de tratamiento no cubre las necesidades de esta población que vemos que está en crecimiento en cuanto al consumo, y un problema particular que no me va a dar tiempo de abordar es todo lo que tiene que ver con la parte de justicia. Estas poblaciones son constantemente perseguidas por su consumo, les quitan sus instrumentos, su parafernalia, sus instrumentos de inyección, incluso sus medicamentos para el VIH, y entonces me parece que sí necesitamos realmente tener mayor sensibilidad hacia esto y trabajar más con este grupo, que son los policías. ¿Cuál era, Jorge? Ok, bueno, el objetivo general del estudio fue conocer la dimensión y el contexto del consumo de heroína en estas ciudades, como menciono. Este estudio fue un estudio transversal a través del método del Rapid Assessment. Lo que necesitábamos era generar evidencia rápida, generar un diagnóstico rápido, pues estuvimos trabajando en contextos psicotrópicos marcados por toda la violencia estructural que existe en estas ciudades, pero en todo el país, y de ahí tratar de desarrollar intervenciones para llegar a estas comunidades, que es en el paso en el que estamos ahora. Desde este modelo se promueve la reducción de daños como una estrategia efectiva. Lo importante no es llevarlos a la abstinencia, esta población tiene múltiples recaídas en su trayectoria de consumo, sin embargo tratar con distintas medidas de que realmente no se fondeen más en este consumo. Bueno, nos permite también hacer triangulación metodológica, como les comenté, llegamos a centros de tratamiento, a sitios de consumo, esto es picaderos, yongos, tapias, lugares donde ellos están. Y también, gracias al apoyo de Censida del doctor Carlos Magis, aplicamos pruebas rápidas de detección para VIH y hepatitis C. En general fueron 600 cuestionarios en todos estos centros de tratamiento, 200 en cada ciudad, 150 entrevistas en Tijuana, 150 en Ciudad Juárez y 80 en San Luis Río Colorado, porque es una ciudad más pequeña, y la mayoría de ellos aceptó las pruebas rápidas. Es que lo estoy haciendo por ensayo y error, pero realmente no sé dónde está la flecha. Ok, bueno, en cuanto a los instrumentos no me voy a detener mucho, solamente les comento, aplicamos un cuestionario con distintas secciones y una guía de entrevista en los sitios de consumo. La verdad fue un trabajo antropológico, etnográfico, que todo el equipo que está aquí hizo un esfuerzo muy, muy arduo, muy fuerte por poder llegar a estos sitios y tener la mayor evidencia posible. Y también gracias a ellos, porque es una población muy solidaria que realmente quiere que los visibilicemos de alguna forma, porque necesitan información, necesitan tener acceso a tratamientos y necesitan llevar una vida más digna. Bueno, no voy a explicar todo el algoritmo del estudio, solamente les comento, al final de aplicarles el cuestionario, de acuerdo a las guías de Censida, como estábamos aplicando pruebas de detección rápida, se les entregaban sus resultados después de la aplicación del cuestionario o de la guía de entrevista, y si ellos salían reactivos a la prueba de VIH, entonces si querían se les daba acompañamiento para que confirmaran la prueba y después para que se hicieran los estudios de carga viral.
la intención era vincularlos a tratamiento. Lo mismo sucedió con la hepatitis C, aunque la diferencia es que para hepatitis C, para estas poblaciones, no se tiene el tratamiento. Al final les entregábamos a la población que estaba en centros de tratamiento un kit de higiene muy valorado. Para ellos una pasta de dientes, un rollo de papel es realmente muy útil. Y a los participantes en sitios de consumo un kit de reducción de daños. Esto es un kit de inyección nuevo que incluía, además de las jeringas, condones, por ejemplo, y materiales de limpieza, lo cual también es muy importante para ellos, y también folletos enseñándoles u orientándoles más sobre los lugares de inyección segura en las distintas partes del cuerpo. Okay. Bueno, en esta presentación trataré de dar respuesta a estas preguntas básicas. ¿Cómo es el consumo de heroína en esta población? ¿Cómo es el de cristal? Específicamente porque la mesa es sobre drogas sintéticas. ¿Por qué la población consume heroína con cristal? ¿Cuáles son las prácticas de riesgo de los usuarios de heroína y de los que consumen heroína con cristal? Toda nuestra población fueron usuarios de heroína. Las consecuencias en cuanto a los casos reactivos a VIH y hepatitis C, la sobredosis que detectamos y el consumo de otras drogas en la frontera como son ansiolíticos y los opioides. Y vamos a hablar muy brevemente de qué pasó con el fentanilo, todo un tema en la frontera también. Bueno, sobre el contexto y los sitios de consumo. ¿Podrían ponerme la luz, por favor? Porque no veo muy bien. Miren, les voy a leer esto. Me parece que es importante para entender y situar estos espacios. Estamos viendo aquí Tijuana, el canal, el borde de Tijuana, donde muchos usuarios se reúnen para consumir. Y bueno, esto está en la zona norte de Tijuana. Es un lugar donde el consumo de heroína tiene más presencia. Se encuentra permanentemente en un ambiente de tensión por la violencia cotidiana que se ejerce en la zona. Riñas, detenciones y asesinatos son prácticamente hechos de todos los días. La venta de drogas, el consumo y los actos delictivos son recurrentes y, por lo tanto, los operativos de la policía, como les comentaba, son constantes. En contraste, es la zona turística de la ciudad. Lo que los atrae, pues además hay precios más accesibles para ellos. La población usuaria de heroína en Tijuana, llamados de manera peyorativa tecatos, porque así se le conocía antes a la heroína, se le llamaba tecata, son migrantes que han intentado cruzar la frontera o bien que han sido deportados de los Estados Unidos. La mayoría vive prácticamente en situación de calle y es notoria su falta de alimentación e higiene personal. Por eso consideramos que los programas de reducción de daños no deben de estar drogocentrados. Necesitamos mirar otras aristas de la vida precaria de estas personas para también desde ahí intervenir. Dedican buena parte del día a obtener dinero, al talón, como ellos le llaman, para comprar sus dosis de heroína, piden dinero, también se dedican a la recicla de distintos materiales, cuidan o lavan autos y algunos están en el trabajo formal. En Ciudad Juárez el consumo se concentra principalmente en la zona centro y colonias aledañas. El mercado de drogas está controlado por pandillas que se disputan la venta de ciertas drogas por zonas, al punto de prohibir la venta de algunas sustancias, y eso fue lo que nos sucedió con el cristal. Cuando nosotros levantamos el estudio, ustedes verán, el porcentaje de cristal fue bajo, sin embargo, ahora vemos que hay una dinámica diferente y, bueno, historias que hemos compartido sobre cómo, digamos, de una manera muy fuerte se introducen estas sustancias entre la población, cobrando vidas de los mismos usuarios. Los usuarios de Juárez se parecen a los de Tijuana, también viven en condiciones de precariedad, pero digamos que la población pareciera que es menor. Lo que nosotros encontramos en Tijuana, si ustedes van, es que los vemos en la calle constantemente en estas condiciones de vida. Una gran proporción de ellos igual son migrantes deportados, pero sí vimos que todavía mantienen relación con la familia, aunque no vivan con ellas. Su deterioro físico también es visible, también con heridas, con cuerazos, como ellos lo llaman, en brazos y piernas, algunos con lesiones graves que los han llevado a la mutilación y se emplean también en trabajos informales. San Luis Río Colorado, y no pase la foto, bueno, aquí tenemos una imagen de Ciudad Juárez y bueno, tenemos la imagen de San Luis Río Colorado. Okay. Es una ciudad más tranquila que Tijuana, menos violenta, así la percibimos.
pero también hay operativos policíacos permanentes y de vez en cuando la disputa por el mercado de las drogas provoca ambientes de violencia. En San Luis Río Colorado es una ciudad más pequeña, son como 18 calles aproximadamente. También existe una división territorial por el consumo y la venta de ciertas drogas. En algunos lados se vende heroína y en otros cristal. Y en cuanto a los usuarios, la mayoría igual son hombres, migrantes, deportados, pero vimos gente originaria de la ciudad. La mayoría tiene un lugar donde quedarse, aunque también son espacios deteriorados y su apariencia es menos precaria. Aunque bueno, también hay cuerazos y demás. Aquí vemos una de las fotografías, que nos muestran quiénes son estos usuarios, con todo el respeto que ellos me merecen. Y bueno, en los centros de tratamiento a los que llegamos, vemos que la mayoría son hombres, un 10% mujeres. La edad promedio en los hombres fue de 40 años, en las mujeres de 33 años. Más de la mitad son solteros. Encontramos un 5% de gente de Estados Unidos que cruza la frontera para llegar a los centros de tratamiento de nuestro país porque son menos costosos. Y en cuanto a su nivel escolar, pues el 42% tenía secundaria. Su principal fuente de ingresos, como les comentaba, es en el empleo informal. Y bueno, el 36% nos mencionó que perciben entre 2 y 4 salarios mínimos y un 11% más de 8 salarios mínimos. Y aquí estamos viendo este testimonio que nos dice: estoy soltero ahorita, tuve mi pareja, pero por andar consumiendo quebré ahí con ella. Ella también andaba usando conmigo, pero bueno, dejó de usar. Ella tiene 5 años limpia, que ya no usa, es decir, dejó de consumir. Bueno, esta población es la que está en centros de tratamiento, pero es una población muy móvil, entran y salen de los centros. Cuando no están en los centros, bueno, viven con sus padres o con la familia algunos, pero también viven en casas abandonadas, como les decía, en yongos, picaderos, tapias, en puentes, en centros penitenciarios, en panteones, en las compuertas, como les enseñaba la fotografía del canal, del bordo. Y este es el testimonio de una mujer que nos comenta: y me metí a vivir a las tapias, a las calles, yo sola juntándome con otros tecatos, enseñándome a que me tiraran, me inyectaran otras personas con otros adictos igual que yo, y así hasta la fecha. Ahorita ya soy experta en tirar, ya soy experta en todo en la calle. ¿Cómo es el consumo de heroína en esta población? Bueno, la mayoría, el 97%, consume diario heroína y además consume en promedio 5 veces. Tenemos, por ejemplo, gente que usa hasta 12 veces al día. Prácticamente el 98%, la vía de administración es inyectada. Si vemos las diferencias por ciudad, Ciudad Juárez tuvo un promedio mayor de consumo, pero en cuanto a la vía de administración no hay diferencias entre las ciudades, todos se inyectan. Y este testimonio nos dice: al principio lo hacía cada semana, así, un día a la semana, un día. Después ya empecé a hacerlo cada 3 días y ya después ya era diario. ¿Cuál es la forma de consumo? Principalmente tenemos que la gran mayoría, más de la mitad, solo usa heroína, pero tenemos una tercera parte que usa heroína con cristal. Y aquí es el dato que les comento. En Ciudad Juárez el 4% mencionó esto en centros de tratamiento. Sin embargo, pareciera que vamos a tener una situación diferente. Heroína con cocaína, sobre todo en Ciudad Juárez, el speedball como se le conoce, y otras formas de heroína como es fumada o aspirada con prevalencias menores. En cuanto al patrón de consumo de cristal, igual más de la mitad prácticamente lo usa diario, combinan heroína con el cristal y también en promedio 5 veces, y vemos que el 76% también se lo inyecta. Cuando vemos las edades de inicio, vemos que la edad de inicio para cualquier droga es a los 14 años. Si observamos la edad de inicio para heroína y después la edad de inicio para la inyección, vemos realmente que la transición, pues no hay una transición como tal, ¿no? Prácticamente una vez que empiezan a consumir, se empiezan a inyectar. En cuanto al cristal, vemos la edad de inicio 4 años después, a los 24 años, y para la inyección a los 28 años. ¿Por qué combinan heroína con cristal? Y por eso el título de la presentación, porque justamente están buscando este nuevo rush. Y aquí tenemos el testimonio. Pues la heroína, te digo, ya pierdes ese rush.
ya buscas otro rash. Entonces alguien te dice, hey, ponle esto, cristal, y lo pruebas de esa manera y ya te da el doble del rash. Entonces ya te quedas ahí prendido, ¿no?, a estas dos sustancias. Y aquí vemos que es principalmente para potencializar los efectos de estas drogas, ¿no? Como el testimonio lo dice, ya no me pega la heroína sola. Y a cada rato me decían, no, pues échale poquito hielo para que la sienta. Es hielo, crico, cristal. De hecho está en la fotografía el blanquito que vemos acá, y del otro lado está la goma negra, ¿no? La chiva, la heroína, como se le conoce. Y sí llegó el momento de que después de lo probé, y cuál fue mi sorpresa, de que mi adicción es doble, porque ya si no le echo hielo ya no me pega la pura heroína, entonces ya es doble porque tengo que conseguir para la heroína y tengo que conseguir para el hielo. Como las combinan, a veces una dosis de heroína con cristal puede estar en 60 pesos, hasta de 40 pesos. Ellos perciben que tiene muy mala calidad y de ahí que se necesiten estar inyectando constantemente. También para ser funcionales, como ellos dicen, es que la heroína me da para abajo y el cristal me da para arriba, y yo necesito buscar mi talón, buscar dinero, y muchas veces es buscar dinero para la cura, para la heroína o para el cristal. No, pues me levanta, ¿no? Te levanta, te despierta. Eso es para andar haciendo negocio, para andar barriendo, trapeando. Y otro testimonio nos dice, me manda al talón, me pone bien activo. Y también para potencializar estos placeres sexuales, como comentaba el doctor. El cristal es una droga de lujuria, de euforia, de que nada más anda uno pensando en la mujer. O sea, como que lo calienta a uno, pues, y la heroína no, le calienta a uno el sistema. Y la heroína no, la heroína, todo lo contrario. Y ya no tengo tiempo para seguir leyendo mi testimonio, que me esmeré tanto con todo el equipo en encontrarlos. Miren, las prácticas de riesgo. Lo que les quiero comentar es que, fíjense, ok, creo que no me han escuchado la mayor parte de la presentación. ¿Sí? Ok. El 75% nos dice que ha prestado la jeringa que previamente alguien más ya había usado, y casi el 80% ha usado parafernalia, estos instrumentos de inyección. Si comparamos heroína y cristal contra solo los que consumen heroína, encontramos una diferencia significativa en el uso de parafernalia. Esto es, los que usan heroína con cristal tienen un 87.3% de esta práctica, del ejercicio de esta práctica, de compartir los instrumentos, ¿no? Por decir una de estas prácticas. O sea, están en mayor riesgo. Ay, entre que no tengo tiempo y me estoy trabando aquí. Bueno, esto, digamos, ¿qué posibles consecuencias tiene? Tenemos aquí los casos reactivos a VIH, 2.7%, con mayores casos en Tijuana. No tuvimos detección de casos en San Luis Río Colorado, y 1% en Ciudad Juárez. Vean los datos para hepatitis C. Tenemos casi el 80% de la población que resultó reactiva a la prueba, y si comparamos heroína con heroína y cristal, nos están sugiriendo estos datos que los que combinan esta sustancia tienen un porcentaje mayor de posible VIH y de posible VHC. Es que esto se necesita confirmar, ¿no? Entonces, y esto es en los sitios de consumo. Miren, observen, las prevalencias son mayores, 4.3 de VIH y casi 90% de hepatitis C. En cuanto a la sobredosis, que también tenemos sobredosis aquí, casi 7 de cada 10 ha tenido una sobredosis en la vida, y el 25% en los últimos 12 meses. Cuando vemos el promedio, 4 en la vida y 2 en los últimos 12 meses. Ellos le dicen a la sobredosis que te doblas, te da una doblada. Te doblas, te vienes para abajo, que ya no puedas, inconsciente, ya no sabes dónde estás. Ese día que salí del centro estaba limpio. Me fue mal, me quise chacalear. Me dijeron que no me pusiera muchas gotas. Le puse más de 20 y valió verga. Cerré los ojos y ya no pude abrirlos. Y ya me estaba yendo. La muerte fue que me salvó la vida. Tienes que ponerte sal adentro de la jeringa y a la vena, que es la siguiente diapositiva. Los métodos para revertir la sobredosis. Ahí ya puedes reaccionar, ¿no? Entonces vienen las cachetadas, el agua y todo eso que les voy a mostrar aquí. Entonces, miren, ¿cómo revierten la sobredosis? Fíjense, con sal inyectada directamente a la vena, y si ya no hay tiempo de encontrar la vena, a cualquier parte del cuerpo. Y el uso de naloxona, 1.6%. En los 30 casos que tuvimos de gente que nació en Estados Unidos, ahí vimos, también usan agua con sal,
pero tenemos el 30% usando naloxona, lo que nos está diciendo que necesitamos medidas de reducción de daños que apoyen el uso de medicamentos para revertir sobredosis, para mantenimiento con metadona y también de deshabituación como con la naltrexona. Otra consecuencia son los cuerazos, ¿no? Y aquí tienen un cuerazo que ya no me da tiempo, pero son estas heridas por el consumo principalmente de heroína, pero que también son por el consumo de cristal. ¿Qué otras drogas consumen? Me voy a los 30 días. Además del cristal, quiero que vean en los últimos 30 días ansiolíticos y otros opioides. Tramadol, Darbón, metadona, oxicodona, hidrocodona y buprenorfina con un porcentaje menor, que además son fuera de prescripción. Ustedes saben que el tramadol uno puede ir a la farmacia y lo consigue fácilmente. Un tema, nosotros de fentanilo detectamos 6 casos en centro de tratamiento, 4 de ellos en Estados Unidos, eran americanos. En los sitios de consumo, 3 personas reportaron haberlo consumido, lo cual nos hace una alerta. Los usuarios no saben si están consumiendo fentanilo, de ahí que una de las líneas que estamos proponiendo es detección de fentanilo en heroína y en cristal. Y lo que nos dice la usuaria es que el fentanilo lo usa para sentir placer, como esto que comentaban de los efectos de estas drogas sintéticas donde la gente busca sentir placer. La China White ya no me da tiempo, pero ellos consideran que es una heroína más potente, sintética, y que posiblemente en ella haya fentanilo. Conclusiones. Estos resultados son consistentes con otras investigaciones donde vemos los riesgos asociados, ¿no? Estos riesgos, es importante mencionarlo, se potencializan en estos contextos de pobreza y de violencia en donde vive nuestra población. De la combinación de heroína con cristal, los resultados confirman lo encontrado en otros estudios, donde vemos que la combinación posiblemente esté asociado con estas prácticas de riesgo. Y bueno, como les comentaba, vamos del diagnóstico a la intervención comunitaria. Queremos proponer un programa piloto de intervención comunitaria con naloxona más consejería, apoyándonos justamente en los usuarios y detección de fentanilo y otros adulterantes, ¿no? Bueno, gracias a todos los participantes. Esta es una bella foto. Sus perritos son su familia, son sus compañeros, y sí me parece importante verlos. Este es el equipo, y bueno, muchas gracias a todos, al equipo. Gracias. Quería decir más cosas, pero ya no me dio tiempo. Gracias, doctora Fleis. A continuación, entonces, tenemos las palabras de conclusión finales por parte del doctor Jesús Ramírez. Muy amable. Muy bien. Con la rodita. Con la rodita. Okay. Bien, antes que nada quiero agradecer a los organizadores de esta reunión por la oportunidad de participar, de tener una pequeña intervención en este foro por demás interesante, en el que hemos hecho un recorrido que va desde una inmersión en la cultura de las adicciones hasta su dimensión neurocientífica. Entonces, en primer lugar, hemos visto la presentación de Hugo González, donde nos mostró una temática por demás interesante en torno a este concepto de chemsex, sexo químico, donde además nos ha situado de manera específica en un contexto, ¿no? Que es la comunidad LGBTI, donde nos ha mostrado datos, resultados de encuestas, en donde se puede ver que hasta un 70% de personas en esta comunidad había consumido cannabis, donde había una relación con lugares de encuentro y citas para sexo, contactos a través de redes sociales, lo cual nos habla pues de la dimensión cambiante, la sociología cambiante y los mecanismos cambiantes para llegar a la adicción, y de ciertos entornos geográficos particulares donde esto podría cobrar una especial relevancia, ¿no? Tijuana, Guadalajara, Hermosillo. El doctor González nos habló también de este concepto de sindemia,
que es como una especie de sinergia de enfermedades, y nos habló sobre el uso intravenoso de algunas de estas sustancias que producen una mayor propensión a emergencias médico-psiquiátricas. Esto me parece muy relevante porque pareciera como que el estigma combinado de la condición sexogenérica de esta población y también el estigma asociado al uso de drogas significa condiciones de vulnerabilidad particulares asociadas a la condición de estigma, y uno se pregunta en tales condiciones cómo planear científicamente la reducción del daño. En segundo lugar, vimos la presentación de Eduardo Calixto, que nos ha hecho un recorrido neurocientífico muy interesante, empezando por la epilepsia del mono que él nos planteó, una epilepsia genética que disminuye drásticamente con la administración de GABA y que mediante una serie de experimentos fascinantes pues nos han mostrado la posibilidad de encontrar modelos de abstinencia y modelos también de epilepsia refractaria al tratamiento, y en particular, ya al final de su presentación, nos habló acerca de la exploración de moléculas con uso potencial para disminuir la abstinencia. Esto es una innovación pues realmente interesante. Finalmente tuvimos la presentación de Clara Fleis, quien nos ha propuesto un viaje a la frontera, donde nos ha mostrado un panorama pues por demás escalofriante, ¿no? En el cual hemos podido ver muchos temas interrelacionados, ¿no? La epidemia de opioides en Estados Unidos, México como productor de heroína, el uso de cristal en la frontera, y nos ha hablado acerca de una población con múltiples recaídas, donde se requiere un enfoque terapéutico orientado a la reducción del daño. Entonces, en relación con esos elementos, yo quisiera presentarles un par de datos más relacionados con algunas investigaciones o experiencias clínicas de mi grupo, que desde el punto de vista de la neuropsiquiatría clínica, que es lo que yo domino en el campo de la investigación, pues ha sido una convergencia que ha tenido que ver con el estudio de pacientes que han presentado daño cerebral inducido por drogas. Este es un estudio de un paciente que tiene en un primer momento, como ustedes pueden ver con la letra A, tiene una hospitalización en el Instituto de Neurología, donde presenta ya una pérdida de las capacidades motoras, no puede mover las extremidades y ha perdido la capacidad de hablar. No se sabe en ese momento que él tiene una adicción a inhalables, y por lo mismo esto no salta a la vista en el diagnóstico. Sus estudios de imagen en ese momento son normales, y durante el tiempo de la hospitalización pues deja de estar expuesto a la droga, y en las semanas siguientes a la hospitalización tampoco es expuesto a la droga, con lo cual tiene una recuperación completa de sus capacidades motoras y su capacidad de hablar. Sin embargo, vuelve a tener una exposición a la droga relacionada con las condiciones sociológicas que ya han sido estudiadas en esta misma institución, la situación de calle del chico, la pobreza, la violencia, vuelve a tener una exposición muy grave, y en esta segunda ocasión presenta un daño muy, muy grave que ustedes pueden ver en la diapositiva, en las estructuras que ahí se señalan, que son estructuras de sustancia blanca. Realmente este caso corresponde a lo que se conoce como una leucopatía por tolueno, esto que está afectando desde el punto de vista funcional estructuras indispensables para la función motora y la función del lenguaje. Ahí se puede ver un acercamiento a esta falla que se puede observar con estudios de imagen. Esto es un problema que no se circunscribe a un caso, se puede presentar en diferentes niveles en sujetos que consumen tolueno, por ejemplo, pero también en fechas más recientes se ha descrito este problema en personas que consumen metanfetamina. Entonces, también podemos hablar de una leucoencefalopatía tóxica inducida por metanfetamina. Y bueno, este es un estudio chino en el cual se hace un estudio de la neuropatología. No voy a abundar ahora en detalles acerca de eso, simplemente me parece muy relevante esta situación. En un estudio piloto realizado en el Instituto de Neurología, exploramos pacientes que todavía no tenían un daño visible por medio de conectividad estructural, con lo cual pudimos ver que estos sujetos
consumidores de sustancias pueden tener daño en estos circuitos frontosubcorticales que se relacionan estrechamente con las funciones ejecutivas y que condicionan un grave daño desde el punto de vista neuropsicológico. Entonces, para finalizar mi planteamiento, yo quisiera hacer una pequeña excursión a un comentario desde la perspectiva cultural y de políticas públicas, y tiene que ver con lo siguiente, que cuando se nos consulta a quienes somos especialistas en el campo de la salud mental o en el campo de la psiquiatría o en el campo de las neurociencias acerca de este tipo de problemas, ¿no? El daño cerebral inducido por estas sustancias, generalmente incurrimos en alguno de los dos tipos de error que se pueden plantear, ¿no? Uno sería enfocarse únicamente en el daño cerebral inducido por las sustancias y por lo tanto enfatizar la necesidad de la prevención. Sin embargo, investigaciones también recientes realizadas con personas que están en situación de cárcel nos permiten plantear que también el tratamiento penal induce ese tipo de daño cerebral que se plantea, por ejemplo, con el uso de adicciones como a la marihuana, ¿no? Disfunción de funciones ejecutivas, reducción del volumen cerebral, también son inducidas por el tratamiento penal. De manera que me parece que tenemos enfrente de nosotros una perspectiva, ahora con las nuevas drogas sintéticas que se han planteado, una perspectiva renovada para tratar de plantearnos cuáles son los tratamientos más responsables que podemos proponer. En particular, a mí me parece que estamos frente a una pregunta ética, ¿no? Quizá el tratamiento penal de los adictos previene la adicción en términos de salud pública, pero se justifica un tratamiento que induce más daño a la salud de los usuarios. Yo creo que esa es la pregunta. Desde mi perspectiva, no se justifica. Por otra parte, también creo que la circunstancia actual, es decir, la prohibición en torno a estas sustancias, inhibe también la investigación científica que podría abrir perspectivas interesantes para la investigación. Aquí, ya para finalizar, les planteo un estudio realizado por mi grupo de investigación en el Instituto de Neurología con ketamina, ¿no? Que es una sustancia que ha sido explorada en depresión resistente al tratamiento. Aquí tuvimos resultados muy positivos, sin embargo hay que tener cautela también, no hay que caer en un tipo de entusiasmo fanático, porque el editorial del último número de American Journal of Psychiatry hablaba de los posibles mecanismos relacionados con el sistema de opiáceos, en el caso de ketamina, ¿no? Que puede ser bloqueado con el uso de naltrexona. En todo caso, aquí los dejo con esta última perspectiva, ¿no? Un artículo realmente reciente acerca de la reducción de ansiedad social en psicoterapia asistida con MDMA, para plantear finalmente que mi perspectiva es que nosotros tenemos que tener un enfoque científico, libre de dogmas morales, para explorar, por una parte, el daño cerebral inducido por estas sustancias, pero también sus posibles usos terapéuticos. Muchas gracias.